¿Tú consideras que en materia de protección civil todo debe estar perfectamente regulado y calculado? Me gustaría irte explicando poco a poco al respecto. La primera consideración es si el SINAPROC o Sistema Nacional de Protección Civil contempla o no a los millones de brigadistas de protección civil de los centros de trabajo. En la República Mexicana diariamente tenemos afectaciones que deben ser atendidas por las personas, ya sean servidores públicos o no, que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, llamado SINAPROC. Pero el primer planteamiento es, ¿qué son los centros de trabajo? Donde el INEGI reporta que hay más de 4.1 millones de pymes y que es donde ocurre la mayoría de eventos en el año. ¿Consideras que por la gran cantidad de brigadistas, que se estima en millones, el Sistema Nacional de Protección Civil los debe considerar en su estructura? Te voy a describir paso a paso al SINAPROC completo. Para iniciar la explicación, este sistema comprende en la parte alta de la organización al propio presidente de la República y llega hasta los servidores públicos que laboran en las áreas de protección civil de los municipios. Obviamente pasando por todos los servidores públicos a nivel federal y los de los sistemas, consejos y comités de los estados de la República Mexicana, que son 32, y nuestra gran cantidad de municipios que contempla 2,469. Primero, tenemos que saber todo sobre el SINAPROC, qué es, su objetivo general, cómo está integrado, su estructura orgánica y sus órganos. Así que les pido me sigan con atención y quiero que ustedes descubran si el máximo sistema a nivel nacional en materia de protección civil contempla a los brigadistas. Aquí es vital que ustedes vean la dimensión de la importancia de contemplar a los brigadistas de los centros de trabajo. Los números no mienten, así que veremos las proporciones. Una Coordinación Nacional de Protección Civil, un CENAPRED, 32 secretarías o instituciones estatales, 2,469 direcciones de los municipios o alcaldías. Esta es la organización estructural, pero ahora, tan solo de pensar en las pequeñas y medianas empresas del país, que son más de 4.1 millones y tienen brigadistas, es desproporcionada la correlación de no contemplar a las brigadas en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y ahora veremos cuál es el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil. Proteger a las personas y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por los fenómenos naturales o los causados por el hombre, a través de dos medios muy importantes. Uno, la gestión integral de riesgos y dos, el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. Ya vimos cuál es el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil y allí no especifica nada aún de las brigadas de los centros de trabajo. Ahora veremos si en la explicación de qué es el SINAPROC encontramos referencia a las brigadas. El SINAPROC es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial,
con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados, con los organismos constitucionales autónomos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil. Pasaremos a explicar cómo está integrado el Sistema Nacional de Protección Civil según la Ley General de Protección Civil, pero veamos, hasta este momento no hemos visto referencia alguna a las brigadas de protección civil. El SINAPROC está integrado por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de los estados, municipios y alcaldías, por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, por los cuerpos de bomberos, por los representantes de los sectores privado y social, por los medios de comunicación, por los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Aquí, en los grupos voluntarios se refiere principalmente a los brigadistas comunitarios, que no son los brigadistas de los centros de trabajo. Y siguiendo con la explicación del SINAPROC, veremos su estructura orgánica. De acuerdo al manual de organización del SINAPROC, nos damos cuenta que hasta este momento aún no se han mencionado a los millones de brigadistas que integran las brigadas de protección civil de los centros de trabajo. Por el Poder Ejecutivo Federal, por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas estatales y municipales de protección civil, por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, por los cuerpos de bomberos, por los representantes de los sectores privado y social, por los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, por los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. Y ahora que ya vimos lo anterior, solo falta aclarar que aparte de su integración y estructura, también el SINAPROC se compone de órganos. Y como les mencioné, hasta ahora aún no consideran a las brigadas de los centros de trabajo, que son millones de brigadistas los que tiene agrupados. Los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil son el Consejo Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencias y Desastres de Protección Civil, el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, el Centro de Operaciones, los comités interinstitucionales, el Consejo Consultivo Permanente, los comités científicos asesores y las instancias técnicas, el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales. Como vieron, en el SINAPROC no están contemplados los brigadistas de los centros de trabajo. Imagínense, si hay más de 4.1 millones de pymes y si a cada una de estas consideramos un promedio, por ejemplo, de 5 brigadistas, son más de 20 millones de brigadistas en el país. Ojo, aún no hemos considerado los correspondientes a escuelas, hospitales, inmuebles gubernamentales y muchísimas más instancias que también tienen brigadistas. La pregunta obligada es, ¿a quién le toca ver esto? Porque al no incluirlo en el sistema, no se considera su capacitación, su organización, su equipamiento, sus colores de identificación y una vez más, no se puede homologar.